Hola, buenos días hermanos, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Qué bueno que ya nos vamos conectando para el mensaje de parte del Señor que nos quiere hablar hoy. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor hablándonos, sea el Señor ministrándonos esta mañana? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti este tiempo, Señor. Hoy te pedimos que por favor seas tú hablándonos, seas tú instruyéndonos, Señor. Por favor, enséñanos, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama ¿qué tipo de vasija eres? Esta será una enseñanza breve porque ya es algo que todos nosotros ya sabemos, que es algo que ya hemos aprendido, pero es de suma importancia que lo volvamos a retomar. Por un momento antes de comenzar es necesario que reflexionemos en esta pregunta. ¿De qué ha estado lleno nuestro corazón últimamente? Tal vez de tristeza, tal vez de angustia, tal vez de orgullo, de desesperación, etcétera, o hasta puede ser de pecado. ¿Qué les parece si me acompañan a 2 de Timoteo 2, 15 al 21? Dice, procura con diligencia, ¿qué nos está diciendo? Con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad. Y aquí quiero recalcar algo. Nosotros debemos de ser muy prudentes al momento de tener conversaciones con alguien, porque a veces esas conversaciones nos contaminan y, por ejemplo, si una persona dice groserías, entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a ir adquiriendo más y más impiedad y eso pues no le agrada al Señor y entonces nos vamos llenando nosotros como vasijas de cosas que no son agradables al Señor. En el 17 nos dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornarán la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú invocas el nombre de Cristo, necesitamos apartarnos de toda iniquidad. Pero en una casa grande, la casa grande representa la iglesia, no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros son para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y puesto para toda buena obra. El Señor nos compara a lo largo de las Escrituras, si hemos leído y analizado la palabra de Dios, nos compara con muchas cosas, como obreros, como vasijas, que es el tema que hoy vamos a tocar, como soldados, como atletas, como su novia, y todos debemos de ser todo lo que mencioné. ¿Por qué? Porque los obreros trabajan y nosotros trabajamos para el Señor. El soldado, ¿qué hace? Él está entrenado, está adiestrado para la batalla, para la guerra. El atleta entrena para ganar el premio, el trofeo. Entonces recordemos que nosotros en esta carrera estamos en una carrera en el Señor, de la cual tenemos que salir victorioso. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que permanezca firme en esta carrera. Al principio del versículo nos dice algo importante, que nos presentemos aprobados. Entonces ahora surge una pregunta, ¿el Señor aprueba lo que hacemos y lo que decimos? ¿El Señor aprueba las intenciones de nuestro corazón? Podemos decir que sí, que el Señor nos aprueba, pero estoy segura que no todo lo que hay dentro de nosotros el Señor nos aprueba. Tal vez sí unas cosas, pero no todas están aprobadas por Dios. Y entonces es ahí donde nosotros debemos de trabajar en esas áreas. ¿Y cómo vamos a poder trabajar en esas áreas? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración. Nosotros somos esas vasijas de las cuales nos menciona estos versículos, pero el problema es qué tipo de vasijas somos, si somos de uso honroso o si somos de uso vil. Hace tiempo yo recuerdo que vi una imagen en Facebook que decía que se buscaban personas, hombres y mujeres, que edificaran la iglesia, que edificaran la casa de Dios. ¿Y qué nos da a entender esto? Que no todos los que estamos dentro de la iglesia edificamos la casa de Dios, por eso está en busca de estas personas. Debemos de ser muy cuidadosos cómo actuamos dentro de la casa de Dios y también aún fuera de la casa de Dios.
Debemos de ser prudentes al hablar con los demás para no lastimarlos. Debemos de dar un buen testimonio en donde quiera que nosotros vayamos. En esos mismos versículos nos dice el apóstol Pablo que se encontraron dos vasijas de uso vil que se llamaban Himeneo y Fileto. Entonces ahora surge una pregunta: ¿qué hacían estos hombres para ser considerados estas vasijas de uso vil? Ellos hacían tropezar a los hermanos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron en apóstatas. Este verso nos dice que ellos decían que la resurrección ya se había efectuado y pues no compartían la misma enseñanza que el apóstol Pablo. ¿Qué nos deja esto en estos tiempos? Es como por ejemplo cuando dicen que ya no va a haber infierno, que nosotros ya estamos viviendo el infierno en estos tiempos, o que Cristo ya no va a venir por su iglesia. Pero también lo que nos da a entender este verso, que debemos de tener mucho cuidado de no transgiversar la palabra de Dios para usarla a nuestro propio beneficio, y sino también para dañar a los demás, porque luego a veces utilizamos la palabra y en lugar de edificar, pues destruimos a los demás. Podemos destruir a los demás al momento que los señalamos, los juzgamos y les decimos: no, es que mira, aquí dice la Biblia que tienes que hacer esto y si no lo haces te vas a ir al infierno. Y es por eso que mucha gente no cree en Dios, porque nosotros a veces como hijos de Dios no hemos dado un buen testimonio, entonces los hacemos tropezar en lugar de levantarnos. O por otro lado dicen que si no diezmas, si no ofrendas, te va a ir mal y que te vas a ir al infierno, porque es un mandato de Dios. Y sí, efectivamente es un mandato de Dios y te va a ir mal si tú, teniendo las posibilidades, si el Señor a ti te ha bendecido y no diezmas y no ofrendas, pues te va a ir mal, porque obviamente tu corazón no estuvo dispuesto a honrar al Señor. Pusiste antes tus beneficios antes de honrar al Señor. Entonces es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú no siembras para el reino de Dios, pues entonces no vas a cosechar bendición. Pero no porque no diezmes y ofrendas quiera decir que te vas a ir al infierno. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, si alguien no tiene dinero y en su intención en su corazón hay intención de honrar a Dios, pues el Señor ve el corazón, y si no tiene, pues ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Orar por esa persona para que el Señor le provea, y si nosotros tenemos las posibilidades, pues sembrar en la otra persona para que él pueda diezmar y ofrendar. Y de eso también hemos de rendir cuentas al Señor. ¿Cuánta gente hemos hecho tropezar? Y eso a mí me pesa, a mí sí me preocupa si he hecho tropezar a la gente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros si no tenemos nada bueno que decir a los demás? Debemos de permanecer en silencio para no lastimar a los demás. Debemos de dar buen fruto, y no solo dar buen fruto es cuando nosotros estemos haciendo la obra de Dios, ya que como lo vimos, hay muchos dentro de la casa de Dios que están haciendo la obra de Dios, que sirven en la iglesia, pero no quiere decir que sean vasijas de honra. Para servir a Dios y ser una vasija de honra es necesario que estemos limpios de toda impiedad. Sabemos que el Señor Jesús con su sangre nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha liberado. Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos de entrar continuamente a la presencia del Señor, continuamente al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro y la misericordia, para ser limpios y transformados día con día, no solamente de vez en cuando. En los versos que leímos nos decía que el Señor conoce a los suyos. Y aquí viene una pregunta muy fuerte: ¿el Señor te conoce a ti y me conoce a mí? Nosotros podemos decir: sí, el Señor me conoce. Y el Señor puede decir: no es cierto, yo no lo conozco. Entonces surge una pregunta: ¿cómo nos va a conocer el Señor? Primero, ¿en cuánto tiempo nosotros pasemos con Él? Si no buscamos a Dios a través de la oración, a través de la palabra, entonces Él no nos va a conocer, porque una cosa es que nosotros tengamos una idea de quién es Dios y otra cosa es que nosotros conozcamos en profundidad a Dios. También primero en cuánto tiempo pasemos con Él, pero también cuánto de Él pongamos por obra. Todo lo que nos ha dicho Él necesitamos ponerlo por obra. Todos debemos de tener un deseo de ser usados por Dios, ya que somos esas vasijas la cual nos menciona la palabra. Y una vasija, ¿qué sucede? No solamente está guardada, sino que fue creada por un propósito, tiene una función específica para ser de utilidad. Entonces tú y yo somos esas vasijas en manos de Dios, somos útiles, fuimos creados y escogidos por Dios para un propósito, para ser vasijas de honra. Ahora surge una pregunta: ¿para qué nosotros queremos ser utilizados por Dios?
Lo primero que debemos de tener en mente es que para que Dios sea glorificado y para que los demás puedan conocer del Señor, así como a ti y a mí alguna vez nos hablaron del Señor y el Señor nos transformó, el Señor utilizó a esas personas, fueron vasijas útiles en manos de Dios, fueron vasijas de honra. Entonces el Señor también quiere utilizarnos a nosotros para expandir su mensaje, para alcanzar a los demás y enviarles esa salvación como nosotros somos salvos ahora. Y no me refiero a ser usados solamente cuando predicamos o hacemos algún servicio dentro de la casa de Dios, sino que aún afuera nosotros debemos de ser utilizados por Dios. Hay gente que apenas está siendo discipulada, hay gente que no predica, que no está sirviendo aún en la iglesia. ¿Y qué sucede? Que Dios los utiliza para alcanzar a las demás personas. Entonces nosotros debemos de dejarnos utilizar por el Señor. Es necesario que seamos esas vasijas de honra todos los días, que dije todos los días de nuestra vida, no solamente de vez en cuando. Yo sí quiero ser usada por Dios para guiar a mi familia, para guiar a mis amigos, para guiar a la gente que me rodea, y aún quiero ser de utilidad en la casa del Señor, o a la gente que el Señor nos ponga en nuestro camino, y no solamente ser utilizada dentro de la iglesia, sino también ser utilizada fuera de la iglesia. El ser utilizados por Dios no es para que nos sintamos especiales ni porque nos merezcamos ser utilizados del Señor, porque no porque busquemos mucho del Señor quiere decir que el Señor a fuerza tiene que utilizarnos. No, Dios usa a quien Él quiere usar. Si en algún momento de nuestra vida fuimos usados para alguna área específica, ha sido por pura misericordia del Señor, no porque lo merezcamos. Algo que me impacta a mí es cuando los ángeles y los querubines, que diario ellos están exaltando a Dios allá en los cielos, no se sienten dignos de estar en la presencia de Dios. Es algo impactante porque ellos no pecan tanto como nosotros, porque lamentablemente nosotros todavía tenemos esa naturaleza caída de pecado. No quiere decir que nosotros estemos atados al pecado, porque ya Jesucristo nos hizo libres del pecado, pero sí estamos en una constante batalla contra nuestra carne. Entonces, y ellos aún no se sienten dignos de estar en la presencia de Dios. Entonces nosotros deberíamos de sentirnos así, debemos demostrar un profundo respeto a la santidad del Señor, ya que todo lo que nos ha dado es por gracia y misericordia. Entonces debemos de ser muy cuidadosos que hay dentro de nuestro corazón, que no haya orgullo, que no haya altivez. Si recordamos en el Antiguo Testamento, nos habla de ciertos utensilios que están dentro del templo, que unos son de oro y son de plata. O también cuando habían banquetes especiales, pues ¿qué sucedía? Que sacaban los mejores utensilios, los mejores platos, los mejores vasos para los invitados, y era honroso para aquellos que habían sido invitados a ese banquete. ¿Por qué? Porque les estaban dando de comer en lo mejor que tenían. Pero así como habían de esa calidad de oro y plata, también nos dice la palabra que habían utensilios de madera y de barro que eran de un uso más simple y eran desechables. ¿Por qué? Porque si se caen, pues se rompen más fácilmente que uno de oro y uno de plata. ¿Por qué? Porque duran más los de oro y los de plata por el material de que están compuestos, y aún valen más que uno de barro y uno de madera. Y puede ser que nosotros por fuera nos veamos como un utensilio de oro y de plata, pero por dentro nosotros no estamos siendo de uso honroso para el Señor. En estos tiempos son tiempos difíciles, ya que la maldad ha ido aumentando y las profecías que sucede que se han estado cumpliendo. Entonces las cosas se están poniendo muy feas, tanto en el mundo como dentro de la casa de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer de continuo buscando del Señor, porque si no, imagínense, si no buscamos del Señor y la maldad va aumentando, pues ¿qué sucede? Que en algún momento nosotros nos vamos a quedar en esta carrera, vamos a ser tropezados, y cuando venga el Señor pues nos vamos a quedar. Así que debemos de estar alertas buscando del Señor y siendo vasijas de honra en tiempos difíciles. Debemos de tener hambre y sed por buscar del Señor, ya que de nada nos va a servir estar dentro de la casa de Dios si nuestro espíritu no tiene esa hambre y esa sed por buscar de Dios. Necesitamos salir aprobados, como lo mencioné en los primeros versículos que leíamos. Si no tenemos pasión por Dios, si no tenemos esa hambre por Dios, nunca vamos a salir aprobados, ya que hay una gran diferencia entre ser aceptados y ser aprobados. Todos fuimos aceptados gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Que solo pocos vamos a ser aprobados.
¿Qué pasó con Judas? El Señor lo aceptó, lo puso a servir con él, era su amigo, era su discípulo, pero no quiere decir eso que fue aprobado por Dios, sino que fue reprobado por Dios. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no ser reprobados por Dios, no porque oremos por alguien o liberemos a alguien quiera decir que nosotros somos aprobados por Dios, porque dice la palabra que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos esto, y Él les dirá que nunca los conoció. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y temerosos del Señor si nosotros queremos entrar al reino de Dios. Hay peligros en este tiempo de perder el rumbo y de dejar de seguir al Señor, aún estando en la casa de Dios. Nosotros podemos estar en la casa de Dios, pero ya no, a lo mejor ya no queremos orar, ya hemos disminuido nuestro tiempo de oración, ya no queremos leer la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco estamos cayendo en un adormecimiento espiritual. Entonces nosotros debemos de ser renovados día con día. Si nosotros no queremos orar, debemos de obligar a nuestra alma, porque si no la obligamos, nosotros nos acostumbramos al pecado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que pues nos vamos a perder. Debemos de temblar de miedo al Señor, debemos de temblar de miedo de que no nos vayamos a quedar en estos tiempos, sino que nosotros nos vayamos con el Señor. Nosotros no debemos de pensar que da igual si nos quedamos o nos vamos con el Señor. O si pensamos, no, todavía falta mucho que venga el Señor, y pues ni nos preocupamos porque sentimos que ya falta mucho para que venga el Señor. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que hay algo mal dentro de nosotros, algo no está bien dentro de nosotros y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Hay que tomar con seriedad las cosas del Señor. No debemos de llevar una doble vida. Un tiempo sí estoy en el Señor y otro tiempo ya no estoy en el Señor. Esto no debe de ser así. Es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a haber tiempo en que nosotros ya queramos buscar al Señor, pero ya va a ser demasiado tarde. Una vasija de honra vive siempre conforme a Dios. Diario quiere ser transformado, diario quiere parecerse más al Señor, quiere traer gloria y honra al nombre de Dios, quiere llevar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué sucede con la vasija de deshonra? Esta será desechada y será lanzada al lago de fuego. La vasija de deshonra no le importa si está pecando, ya se acostumbró al pecado, transgiversa la palabra, vive en sus delitos y no tiene temor del Señor. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ser una vasija de honra para el Señor. ¿Qué sucede? Que cuando una vasija se vacía, pues está dispuesta para volver a ser llenada. Entonces, si nosotros ya tal vez nos hemos vaciado, nuestro corazón, nuestro espíritu debe estar dispuesto para volver a ser llenada. ¿Y qué tenemos que hacer? La vasija no solamente como está llena y se queda así, sino que ella, ¿qué sucede? Pues tiene un uso y da de beber a los demás. Entonces nosotros también debemos de dar de beber a los demás. Nosotros debemos de mostrar al Señor, no solamente quedarnos llenos nosotros del Señor, sino que también nosotros debemos de impartir eso que el Señor ha colocado en nosotros a los demás. Dice la palabra que desde nuestro interior brotarán ríos de agua de vida. Entonces nosotros debemos de impartir esos ríos de agua de vida a los demás. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Hoy queremos ser esas vasijas útiles para tu servicio, útiles, Señor, para guiar a los demás, útiles para guiar a nuestra familia, para guiar a todos los que nos rodean, Señor, para dar buen testimonio, Señor, dentro de tu iglesia y fuera de tu iglesia, Señor. Si tú nos has permitido servir dentro de tu iglesia, Señor, te pedimos, Señor, que nos hagas vasijas útiles para en cuanto a todas las cosas que nos has puesto a servir en tu casa, Señor, sea predicando, Señor, sea intercediendo, sea presidiendo, Señor, sea en cualquier lugar, Señor, aún limpiando, Señor, en la más mínima cosa, Señor, queremos ser esas vasijas útiles, Señor, queremos traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú usando a cada hermano, Señor, y hoy renunciamos, Señor, a estar llenos de nosotros mismos, hoy renunciamos a ser esas vasijas de uso vil, Señor, hoy renunciamos, Señor, a todo pecado, Señor, a todo orgullo, a
todo egoísmo, Señor, a todo lo que contamina, Señor, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, sé tú llenándonos cada día, sé tú llenando nuestra copa a rebosar, como lo dice tu palabra, Señor. Llénanos de esos ríos de agua viva, Señor, para nosotros poder impartir a aquella persona que está sediento, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, por favor, coloca espíritu de oración en tu pueblo, Señor, que tengan hambre y sed por buscar tu rostro, Señor, que ellos quieran honrarte a ti, que solamente su mirada esté puesta en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, Señor. Que nadie, Señor, se quede en esta carrera, Señor, sino que todos seamos aprobados, Señor, por ti, Señor, y alcancemos la meta, Señor, que es estar contigo, Señor, cara a cara en el tiempo futuro, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. No se olviden que hoy tenemos una cita a las 8 de la noche.